constituye el día a día de la familia y porque volvemos a ver la tendencia donde el empleo femenino sigue siendo, ¿no es cierto?, el principal rezago que tenemos. Momentos donde se está discutiendo mucho sobre economía, se está discutiendo mucho, ¿no es cierto?, sobre la proyección de nuestro país a futuro, porque estamos en pleno periodo electoral también, y de eso y más queremos conversar con Andrea Repetto, economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, quien tenemos conectada. Ustedes pueden ver, además, a través de nuestro streaming en pauta.cl. Andrea Repetto, qué gusto tenerte con nosotras. Hola, muy buenos días. El gusto es mío. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días. Bueno, hay harto tema de qué hablar, pero partamos precisamente por lo que decía Claudia, por las cifras de desempleo, por la nula creación de empleo que se dio y que conocimos la semana pasada en el último trimestre móvil. Y el análisis que debemos hacer. ¿Cuán preocupante, Andrea, te parecen estas cifras? Y unido a eso, ¿cuánto se le puede responsabilizar a esta cifra? Llevamos meses y varios meses por sobre el 8%, ¿cierto?, permanente, pegados en desempleo, y además según esto de la nula creación de empleo. ¿Cuánto se le puede responsabilizar a algunas leyes que influyen en el mercado laboral, como por ejemplo las 40 horas, como el alza del salario mínimo a 500.000 pesos? Incluso hay quienes suman en ese paquete la reforma previsional, pero en realidad, para ser justo, el alza de la cotización a cargo del empleador empieza a regir recién ahora, en agosto. Bueno, Connie, yo estoy de acuerdo contigo que creo que la mejor manera de resumir lo que hemos estado observando en el mercado laboral ya hace un rato, porque hemos estado hablando del dato puntual, si son 140 o más o menos, pero no hemos vuelto a las tasas de desempleo que teníamos pre-pandemia, pre-estallido, las que teníamos del 2017, 2019. Eran un punto, incluso un punto y medio más baja que lo que tenemos hoy día, y es la persistencia de esa tasa de desempleo lo que llama la atención. Si uno va a mirar los datos de empleo y participación laboral propiamente tal, esos fueron recuperándose luego de la pandemia. ¿Se acuerdan que tuvimos una caída muy brusca Sí. del empleo por cuenta propia en particular, porque la gente que no podía salir a trabajar ni estaba cubierta con otra seguridad que da el trabajo dependiente, y que luego tuvo una recuperación muy rápida entre los IFE, los retiros. Tuvimos unos años muy anómalos, y luego que hemos ido volviendo hacia una cierta tendencia, hemos mantenido esta tasa muy persistente de desempleo que es elevada y que preocupa. Yo creo que en el fondo, en el trasfondo, está el bajo crecimiento. Llevamos un rato así. La capacidad de crecer de la economía en términos tendenciales es algo más del 2%, que es muy bajo y que, por cierto, eso es lo que se asocia al empleo. Eh, y al mismo tiempo hemos tenido varias otras cosas sucediendo al mismo tiempo. Uno es una recuperación de la economía que ha sido desbalanceada en términos de sectores. Los sectores que han ido más creciendo, más allá de la cosa puntual, son sectores que no contratan tantos trabajadores, la minería en Ya. particular. Y en el otro extremo tenemos a la construcción, que sí es muy intensiva en mano obra, en trabajadores, y no se ha podido recuperar. Las políticas recientes de la tasa Preferencial. Estamos viendo recién ahora el mercado. se están vendiendo lo que ya estaba producido. Ahora hay Sí. que limpiar de alguna manera ese stock de viviendas para que pueda volver a echarse a andar la construcción. Y bueno, ya eso se le agrega a lo que decías tú, Connie, estas nuevas regulaciones laborales. Tu pregunta era cuánto era una cosa a la Sí. otra. Es difícil saber, es muy luego. Tenemos que hacer estudios acabados con más distancia para poder mirar una cosa más global. Pero por cierto, uno ve que donde menos hay una correlación, quizá en que no sabemos en qué dirección va, pero los sectores donde más pega el salario mínimo también son sectores donde se está creciendo menos. Entonces puede que vayan las cosas en ambas direcciones. No estoy tan segura que las 40 horas con su gradualidad en sí, que ya hemos hecho esto antes en la economía, lo que ha sido es que ha sido una 40 horas sin flexibilidad, lo que ha hecho dificultad para planificar ciertos turnos en ciertos sectores, que no es la economía completa.
Y la reforma previsional, si bien no ha entrado todavía, es parte de los planes que se hacen desde la actividad económica. Ya sabemos que los costos laborales van a ser más altos en lo que viene. Entonces acá hay una conjunción de cosas. Una economía que no crece muy rápido, cuyo crecimiento en términos de estructura, de composición, es la palabra, no es muy favorable al empleo, y al mismo tiempo hemos tenido estas regulaciones adicionales que, por cierto, también afectan la capacidad de emplearse de ciertos Sí. grupos. Ahora, Claro. Andrea, todos estos son factores que pueden explicar una situación y estamos en un momento donde las propuestas van a ser justamente, ¿no es cierto?, cómo activar el crecimiento, cómo activar la inversión y cómo finalmente movilizar el empleo. De lo que se está escuchando, y te lo pregunto no solo como economista, sino como alguien que dirige una escuela de gobierno en la Universidad Católica, este es un momento muy complejo porque pueden haber mucho ofertón. Es fácil hacer ofertones cuando está el agobio, ¿no es cierto?, de un país que no está creciendo y que está con estos niveles de desempleo. Pero, ¿qué te parece a ti que sería lo correcto para poder finalmente, ¿no es cierto?, redireccionar esta situación y estas cifras? A ver, están todos hablando de crecimiento y eso es Sí. una buena Sí. cosa. Y todavía falta un rato para que veamos los programas un poquito más definidos y qué es lo que es expectativa de cada uno. Y por cierto, al final, como ustedes bien saben, depende de quién, no solamente el programa de quien tome la presidencia, sino que qué apoyo va a tener o no en el Congreso, porque uno puede tener una película completa de lo que viene. En términos de empleo, yo creo que acá ahí tenemos muchas oportunidades de cosas que hemos conversado hace mucho rato y que no hemos avanzado. Yo creo que uno podría mirar aquí los datos separados de dos lados. Claudia, tú decías al inicio, las mujeres siempre tenían un rezago en nuestra economía, deberes de cuidado, toda esta cosa cultural de a quién se le asigna esa carga, es una carga importante y hay cosas que avanzar ahí. Pero creo que también hay que ponerle la lupa al empleo de los hombres de menor capacitación. Mm, Ahí es donde hoy día está el rezago más grande, en ya. términos de cómo No en las estábamos en mujeres, 2019. o en la comparación. Ya, Las mujeres siempre hemos estado sí. más atrasadas, pero en cuanto a la recuperación respecto al 2019, que es lo que hemos estado conversando, y un empleo que crece lento, el grupo más rezagado son hombres de baja calificación, cuya tasa de participación laboral viene bajando de hace harto rato. Son varios puntos menos de participación laboral de este grupo y de empleo entre ellos. Y no hemos hecho cosas para estos grupos. Hay unos informes de capacitación de lo mal que funciona nuestro sistema de capacitación del 2012, de la Comisión Larrañaga, profesor de la Escuela de Gobierno, que fue encargado en ese gobierno. En el segundo gobierno de Piñera hubo un intento de una reforma del sistema de capacitación que era un muy buen proyecto, pero ese proyecto no quedó en nada. No sé si no es de interés de los parlamentarios. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí mismo de salas cunas, Ujú. apoyando a las mujeres, de la posibilidad de tener apoyo al cuidado, que Proyecto que sabemos está que durmiendo siesta larga en el Congreso. había avanzado, Sí. la verdad es que había avanzado, había habido intentos de los gobiernos anteriores. En este gobierno había sido bien pragmático porque hizo dos proyectos, un proyecto laboral que reforma el artículo 203 del Código del Trabajo, que era lo que habían hecho los gobiernos previos y que se había tomado como insuficiente desde el Parlamento, en que por lo tanto se puso un proyecto que es educativo, que ese ya fue aprobado. El proyecto educativo que acompaña está aprobado y la ley está ya en su andando. El proyecto Salacuna está detenido, mi impresión, por recursos, por un motivo de recursos. Eh, si los recursos son suficientes, eso no está claro. ¿Y qué pasa si es que se necesita un copago, que sería un costo adicional, sobre todo para las empresas más pequeñas que hoy día no prestan el servicio? Y es ahí donde está atrapada la discusión, que lamentablemente llegó a la hora de la candidatura, ¿eh? Sí. Entonces hace difícil que se desentraben los proyectos. Ya, y hablando de las candidaturas, estamos conversando con Andrea Repeto. Ahí también, claro, tú dices, tal vez la buena noticia es que todos están hablando de crecimiento económico, ¿cierto? O sea, como prioridad junto con la seguridad. Pero lo más probable es que el tema sea cuáles son las mejores propuestas o las adecuadas, digamos, para poder llegar a aumentar a dar el salto a ese salario, perdón, a ese crecimiento económico. Y ahí hay varias cosas propuestas por diferentes candidatos, pero yo te quiero preguntar, por ejemplo, por esta idea del salario vital que ha propuesto Janet Jara de 750.000 pesos. Ella lo ha, para ser súper justo,
ahora post, digamos, primaria lo ha, entre comillas, relativizado. Dijo, para subir el salario hay que crecer, o sea, no es que se suba el salario como, en sus palabras, imprimir billetes. Eso se trata de que la economía tiene que crecer. Pero digamos, pero ahí hay una idea que ella la ha subrayado. Ya no se habla de esta idea del modelo de desarrollo basado en la demanda interna de las primarias, pero sí de este salario vital. ¿Es algo que tú crees que va en la línea correcta cuando ya se ha subido el salario mínimo, según algunos de manera muy agresiva? Bueno, yo creo, bueno, ella misma aguó su propia propuesta, que de hecho es la única propuesta que ella mantuvo muy claramente el día Sí, pues. en que ganó las primarias. Y creo que es un reconocimiento de que hay una dificultad muy importante de hacer eso en una economía que crece al 2%. En la misma línea, Andrea, repito, que tiene que ver con el programa de gobierno, veíamos este fin de semana una entrevista a Luis Eduardo Escobar, que es el hombre a cargo del programa económico de Janet Jara, y me llamaba la atención porque, claro, había muchas preguntas respecto hacia dónde la candidata del oficialismo debiera mover, ¿no es cierto?, sus propuestas considerando el momento económico, político y social que vive Chile. Y le preguntaban cuánto podía cambiar el programa que ella había presentado en la elección primaria, y lo que decía Luis Eduardo Escobar es que lo que venía en ese programa era muy pequeñito, que era un conjunto de ideas que incomodaron a la candidata Jara, y es la razón por la cual finalmente va a haber un cambio. Precisa, no sé si viste la entrevista, el marco donde quieren hacer la propuesta económica. Como tú has estado siempre muy atenta, mirando las propuestas de los candidatos en elecciones anteriores, ¿qué te parece? ¿Cómo ves tú el despliegue de las propuestas empalmándolo con la situación del país actual? Bueno, yo creo que falta un ratito todavía para ver con más detalle el caso de la candidata de la coalición más hacia la izquierda. Eh, es, es una candidatura de primarias muy distinta a una candidatura de primera vuelta. O sea, a ella no le queda más alternativa que moverse al centro y proponer algo más socialdemócrata, que era la palabra que utilizaba Luis Eduardo Escobar en esa entrevista. Es a otro público al que le está hablando hoy día. Ya no le habla a la gente que se siente más de centro izquierda, le está hablando al país completo. Entonces, es de esperar que se mueva en esa dirección. Y que se le ponga contenido. Si lo que nos ha sucedido en el pasado es que tener a esta altura unas propuestas que son titulares y que requieren un poquito más de contenido. A mí, volviendo a nuestro tema de hoy día, el Mm. empleo, me gustaría ver propuestas en la dirección de apoyar a estos trabajadores, hombres de baja calificación que son más vulnerables. Hay una proyecto de ley que se ingresó al Congreso los primeros días de julio, que unifica los subsidios al empleo y que los hace más potentes, y es posible que apoye a este grupo. Requiere algunos cambios, pero también requiere acompañarlo con otras cosas, porque muchas de estas gentes de estas personas no les basta con que les des un subsidio y que tu sueldo sea un poquitito más alto de lo que habría sido el salario mínimo para poder ingresar al mercado laboral, porque tienen problemas más estructurales. Sí. Lo volvamos a las mujeres. Si tienes que cuidar, por bueno que sea tu subsidio, tampoco vas a poder salir a trabajar. Entonces, hay un conjunto de medidas que tienen que Mm. hacerse al mismo tiempo y ver a las personas desde el contexto de vida que tienen para poder pensar en que puedan efectivamente ingresar al mercado laboral, más allá del crecimiento que ayudaría a todos. Claro, Estoy pero pensando en este grupo específico que está rezagado. sí, Andrea, pero también está en discusión el tema tributario, lo que lo vimos recientemente en el seminario de la SOFOFA, la tercera, en la que estaban los tres principales candidatos, Janet Jara, José Antonio Casi y Evelyn Matei, donde también ese es un punto bien nuclear probablemente en la discusión que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la carga impositiva, donde Evelyn Matei vuelve, ¿no es cierto?, a plantear su propuesta de hacer una rebaja de esos impuestos. Janet Jara dice, bueno, aquí también es importante la paz social. ¿Cómo desde la economía, digamos, cómo se ve esa discusión? Bueno, que ¿Atingente? ¿Necesaria? sí, tenemos un balance bien cuidadoso aquí el día de hoy, porque es cierto que tenemos el impuesto corporativo, el que pagan las grandes empresas, muy alto para el estándar internacional, y hay espacio para reducirlo. Pero cuando uno rebaja impuestos, rebaja la recaudación. Eso es un hecho, es lo que le sucedió a Trump en su primer gobierno, y eleva el déficit fiscal, y tenemos hoy día un problema de tendencia
quizá no del nivel, pero tendencia al crecimiento de la deuda fiscal. Por lo tanto, si vamos a hacer una reforma tributaria de reducir algunos impuestos, hay que ir a preguntarse cuáles son esos otros que va a elevar. O si es realista hacer recortes de gasto, que es básicamente lo que nos han dicho en todas las elecciones anteriores. Uno ve de dónde van a financiar el gasto fiscal nuevo, entre 7.000 y 14.000 millones de dólares son las últimas campañas, y por lo general te dicen, es que vamos a crecer más y que vamos a cortar los programas sociales mal evaluados. La verdad es que eso no sucede. Entonces aquí hay que hacer un trabajo un poquitito más fino de si vamos a reducir impuestos, bueno, de verdad, de dónde va a venir los recursos que van a faltar por ahí. Ya, claro, y eso es cuando uno se mueve hacia el otro arco, ¿cierto? Hacia la otra vereda política, a los candidatos de derecha. En general, esa ha sido como la bandera. Reducir, hablan de cortar la grasa, estos también frases o eslóganes de vamos a sacar a los apitutados. Evelyn Matei habló de reducir, ¿cierto?, el gasto público en 6.000 millones durante 4 años. Uno se pregunta si eso es posible. Y cuando se le pregunta cómo, claro, te hablan de, bueno, es que vamos a sacar una cantidad y te dan números de la cantidad de funcionarios públicos que vamos a sacar, esto de la grasa. ¿Es tan simple? ¿Es tan fácil como reducir la cantidad de funcionarios públicos, esto de la grasa y los programas sociales, que hay algunos que efectivamente están súper mal evaluados por años? A ver, yo sería mucho más cuidadoso con eso. Primero, respecto a los programas sociales, es cierto que aparecen como mal evaluados, pero uno tiene que preguntarse si la evaluación que estamos haciendo es la que corresponde. Hoy día lo que uno observa, uno mide si cumple algo, si como que están bien focalizados, cuál es el gasto administrativo que tienen y si están cumpliendo con el objetivo. Yo tengo dudas respecto de eso por 2 motivos. Uno, porque me parece que esos objetivos son limitados. A veces tienen unos programas que están bien evaluados y generan problemas en la cohesión social. Mi programa favorito de eso es el bono por logro escolar, que hace competir a los niños en las escuelas, en la sala de clase, por las notas. Y está bien evaluado, pero me parece que es un programa que debiéramos cuestionarnos si es algo que nos parece razonable. Segundo, porque los programas tienen razón de ser. Si tú lo cortas, quizá vas a tener un problema y lo que hay que hacer es ponerle más recursos. Entonces, en resumen, a pesar de que esto se repite en todas las campañas, yo creo que no va por aquí. Quizá hay algunos, pero no hay 6.000 millones de dólares, ni mucho menos ahí. Yo creo que hay que pensar que más que recortar bruscamente el gasto hoy día, hay que pensar en cómo el gasto crece más lento que la recaudación tributaria en los años que vienen. Hay espacios que ya hemos ido hablando de esto de manera bien sistemática, las licencias médicas, pero no solamente en el sector público, también en el mundo privado, el seguro de invalidez laboral, de incapacidad laboral, perdón, que requiere una revisión. Sabemos que requiere una revisión. Hay mucho gasto ahí que se puede detener y de alguna manera es una forma de evasión. Lo mismo con el Transantiago o cobrar el CAE. En el fondo hay un espacio así como para ir a mirar estas evasiones, ilusiones que tenemos en nuestra economía que hacen que crezca el gasto más allá de lo necesario. Y también quizá habría que ver cuáles son esos puestos de trabajo que supuestamente sobran dentro del Estado, habría que revisarlo, pero también habría un espacio tal vez de que pensar en a qué velocidad crecen las remuneraciones reales en el sector público. Yo creo que hay espacio para hacer eso de modo que el gasto crezca más lento que la recaudación en el futuro. Es mucho más realista, más creíble de que lo vamos a poder hacer que venir con un machete y cortar cosas que después nos vamos a arrepentir de haberlo hecho. Ya, buen punto ahí. Andrea Repeto, economista, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchísimas gracias por esta conversación. Y nada, quedamos pendientes porque todavía los programas, las ideas van a seguir tomando su curso de aquí hasta las elecciones. ¿Puedo hacer una pregunta bien cortita? Andrea, ¿te llamaron desde el comando de Janet Jara para formar parte de su equipo económico? Así como llamar, no, hubo un tanteo, así como a la distancia. Ya, pero yo hoy día tengo un trabajo en una escuela de gobierno. Las escuelas de gobierno deben trabajar con rigor, con pertinencia y con transversalidad, y mi trabajo como directora de la escuela es cuidar eso. Muchas gracias, Andrea Repeto, por esta conversación aquí con Pauta de Análisis. Muchas gracias, Andrea.